Bueno, vamos a continuar con la serie 2024, un año de mejores decisiones. Y yo espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tengamos esta intención para este nuevo año, ¿verdad?, de tomar mejores decisiones que el año pasado, o mejores decisiones de las que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Hemos estado diciendo que si el 2024 se vuelve un año de mejores decisiones, entonces vamos a tener, o será un año de menos dolor y menos arrepentimiento. Hemos estado diciendo también que todos reconocemos la importancia de tomar buenas decisiones. ¿Y por qué reconocemos la importancia de tomar buenas decisiones? Porque todos hemos tomado malas decisiones en el pasado. Ninguno de nosotros está exento de haber tomado malas decisiones en el pasado, decisiones que nos causaron problemas. Tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu familia, tal vez en tu trabajo, tal vez en tus finanzas. Decisiones que nos causaron problemas, decisiones que nos causaron dolor. Y que tal vez apenas estás sanando de ese dolor. Decisiones que nos causaron remordimiento o arrepentimiento. Todos sabemos la importancia de tomar buenas decisiones porque hemos tomado malas decisiones. La intención de esta serie es aprender que las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Quiere decir que si estoy a punto de tomar una decisión, yo debo de tener algunas preguntas que me debo de hacer para tomar una buena decisión. Así que en esta serie estamos viendo 5 preguntas que nos deberíamos de hacer cada vez que tomamos una decisión. En cualquier área de tu vida, ¿sí?, debes de hacerte estas preguntas. En el área financiera, en el área relacional, en el área de tu trabajo o profesional, pero sobre todo en el área espiritual, debemos de hacernos estas preguntas. Hasta el día de hoy, esta es la tercera parte de la serie, hemos visto 2 preguntas. La primera que vimos fue la pregunta de la integridad, que es: ¿estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? Y el escenario es este, ¿verdad? Tienes que tomar una decisión y te empiezas a inclinar a tomar cierta decisión. Hay una decisión que se ve como la más atractiva. Cuando estás pensando tomar esa decisión, te tienes que hacer la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesto acerca de la motivación que tengo para tomar esta decisión? ¿Cuáles son las verdaderas razones de esta decisión? ¿Te vas a quedar en el trabajo que tienes? ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Vas a renunciar al trabajo que tienes? ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Te vas a ir de la iglesia donde estás? ¿Cuál es la verdadera motivación? Tienes que ser honesto contigo mismo. Es la pregunta de la integridad. Voy a entrar en esta relación con esta persona. Estoy pensando casarme. ¿Estás siendo honesto contigo mismo? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Y la segunda pregunta que vimos es la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? Y estamos diciendo, ¿verdad?, que tú y yo escribimos la historia de nuestra vida, una decisión a la vez. Cada decisión que tú haces se convierte en la historia de tu vida. Si tú te acercas a mí y me dices: Roberto, cuéntame la historia de tu vida, ¿verdad? ¿Y sabes qué va a pasar? Simplemente voy a empezar a hablarte de las decisiones que tomé a lo largo de mi vida, ¿sí? Estoy casado con Patty y Patty está casado conmigo gracias a una decisión que tomamos, ¿verdad? No sucedió nada más porque sí, fue el resultado de una decisión, en este caso de ambos, ¿verdad? Pero todos nosotros podemos contar la historia de nuestra vida basándonos en las decisiones que hemos tomado. Por eso son tan importantes nuestras decisiones. Y el día de hoy veremos la tercera pregunta, y es la pregunta de la conciencia. La pregunta de la conciencia, que creo que es muy importante, muy interesante. Y vamos a definir conciencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la pregunta de la conciencia? La conciencia es esa tensión interna que compite por nuestra atención cuando estamos a punto de tomar una decisión. Cada vez que estamos a punto de tomar una decisión, hay una tensión dentro de nosotros, ¿sí?
A esta tensión le pudiéramos llamar de la siguiente manera, la podríamos llamar una lucha interior. ¿No te ha pasado? Especialmente en decisiones importantes, ¿verdad? Híjole, ¿qué decisiones debo de tomar en esta situación? Tengo este problema con mis hijos, tengo este problema con mis padres, tengo este problema en el trabajo, tengo esta oportunidad, parece buena, pero hay una lucha interior dentro de ti, ¿verdad? Que te hace tal vez dudar de la decisión que debes de tomar. Hay una inquietud dentro de nosotros, hay una agitación emocional por la decisión que debemos de tomar. No tenemos paz completamente. Bueno, a eso es a lo que le llamamos esa tensión, ¿sí? Que está en nuestra conciencia. Es también, cuando hablamos de nuestra conciencia, es esa voz interior que a veces escuchamos, ¿verdad? Cuando estamos a punto de hacer algo, especialmente algo malo, escuchamos esa voz, ¿verdad? Que nos hace tal vez por lo menos entender o nos ayuda a acercarnos, a esta idea de que lo que estamos por hacer no está bien. Esa es la conciencia. Está presente en nosotros, especialmente cuando la decisión que queremos tomar está yendo en contra de aquello que consideramos correcto, ¿verdad? Porque si estás tomando la decisión correcta, pues tu conciencia está bien contigo, ¿verdad? Tu conciencia no tiene por qué estar mandándote señales, ¿verdad? De que algo estás por hacer mal. La conciencia se activa, ¿verdad? Cuando estamos a punto de cometer un error, a punto de tomar una mala decisión. Pablo dijo lo siguiente: su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, ¿sí? Y la conciencia es este regalo que Dios nos hizo como seres humanos. A diferencia de todos los animales, nosotros tenemos una conciencia, una conciencia, ¿verdad?, que nos puede acusar cuando estamos haciendo algo mal, o que nos puede decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Entonces el día de hoy estamos viendo la pregunta de la conciencia, y la pregunta de la conciencia es la siguiente: ¿existe alguna tensión que merezca mi atención? Cuando estás a punto de tomar una decisión, es hacerte esta pregunta: ¿existe alguna tensión dentro de mí? ¿Hay alguna lucha interior? ¿Hay alguna inquietud dentro de mí que merezca mi atención? Estamos diciendo, ¿verdad? En ocasiones, cuando estamos a punto de tomar una decisión, nos inclinamos hacia cierta opción y de repente tenemos esta sensación: algo no está bien, ¿sí? Tal vez de repente pensaste, qué buena decisión estoy tomando, pero luego el día siguiente te levantaste pensando, algo no está bien. ¿Por qué no me siento con paz? ¿Por qué me siento con esta inquietud acerca de esta decisión? Y en muchos casos es nuestra conciencia que nos está mandando señales. Tal vez no sabemos por qué exactamente, pero cuando esto sucede, lo que debemos de hacer es hacer una pausa. Debes de hacer una pausa y prestar atención. ¿A qué? A la atención. Si te fijas en todas las preguntas que hemos visto hasta el día de hoy, tenemos que hacer una pausa antes de tomar una decisión. Cuando tú y yo tomamos decisiones apresuradas, cuando tú y yo no hacemos pausas antes de tomar una decisión, no siempre, pero corremos el riesgo de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque las estaremos tomando basados en nuestras emociones. Las emociones serán la fuerza principal que están guiando tus decisiones. Cuando los haces rápido, cuando no haces pausa, ¿verdad? Pero cuando hacemos pausa, damos la oportunidad a que no sean solo nuestras emociones, sino también nuestra conciencia, sino también la palabra de Dios o el consejo de los amigos, las que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Entonces, cuando tengas eso, presta atención a la atención, no la ignores. No te convenzas de hacer lo que creías que tenías que hacer. Presta atención. Si hacemos una pausa, tendremos muchas más posibilidades de tomar una mejor decisión. Mientras consideras tus opciones y haces esa pausa, permite que la tensión crezca, ¿verdad? Regularmente cuando hay tensión,
La mayoría de nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es cómo acabo con esta tensión, cómo acabo con esta inquietud que tengo en mi corazón, cómo acabo con esta lucha. Y obviamente vas a llegar a acabar con ella, pero por el momento, al principio, tienes que dejar que esa tensión se intensifique. ¿Sí? Que realmente el mensaje que te está mandando tu conciencia te llegue, ¿sí? Que llegue a tu mente, que llegue a tu entendimiento, ¿sí? Tienes que dejar que esa tensión incremente hasta que desaparezca o hasta que te guíe en una dirección diferente, ¿sí? Porque a veces nos podemos equivocar, ¿verdad? Podemos estar pensando no es una buena decisión, pero a lo mejor cuando ya tomas consejo, cuando vas a la palabra de Dios, cuando hablas con personas que te pueden ayudar, te das cuenta que a lo mejor no andabas tan errado en esa decisión que ibas a tomar, pero era una decisión difícil, de todos modos. Aunque fuera la correcta, era difícil, ¿verdad? Pero las pausas nos ayudan de esta manera para tomar buenas decisiones. Si algo te molesta de la decisión que estás por tomar, deja que te moleste. No trates de ignorarlo, no trates de hacer como que no está ahí. Enfréntate a esa tensión. Otra vez hasta que desaparezca o decidas ir en una dirección diferente. Y el día de hoy, como lo hicimos el domingo pasado, vamos a ver una historia de la Biblia que nos ayude a amarrar este concepto, esta idea. Y vamos a aprender el día de hoy de David, el rey David, que para muchos es considerado, ¿verdad?, el rey más grande que tuvo Israel. Y la historia de David es interesante, porque no empieza precisamente con David. La historia de David empieza con Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Recuérdate que Israel habían estado 400 años de esclavos en Egipto, anduvieron 40 años en el desierto, por fin llegaron a la tierra prometida. Pero cuando llegaron a la tierra prometida no tenían rey. Su manera de gobierno no era a través de los reyes. Había jueces en Israel que eran los que ordenaban la vida del país. Pero llegó el momento donde el pueblo de Israel quiso rey. Y Dios les permitió tener rey. Y el primer rey que Israel tuvo fue el rey Saúl. Pero mientras Saúl todavía era rey, sucedió algo raro y extraordinario al mismo tiempo, y es que Dios ungió a David como el próximo rey. Que regularmente, ¿verdad?, y lo vemos después en los reyes que siguieron a Israel, cuando tú eres rey, el que iba a gobernar después de ti iba a ser tu hijo, ¿verdad? Todos sabemos, David fue rey, después de David, Salomón su hijo fue rey. Bueno, Saúl tenía hijos. De hecho, Saúl tenía un muy buen hijo de muy buen carácter que se llamaba Jonatán. Pero por algo que Saúl había hecho, cuando Saúl todavía era rey, Dios unge a David como el próximo rey. A causa de la desobediencia de Saúl, ¿sí?, esto había causado que Dios lo rechazara como rey porque había sido desobediente. Y cuando Saúl fue desobediente y Dios lo rechazó como rey, le dijo lo siguiente, que son muy fuertes las palabras. Esto le dijo Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Está hablando de David. Pero imagínate que te digan esas palabras como rey. ¿Sí? Así que a partir de ese momento, a partir de que Saúl supo lo que estaba sucediendo, Saúl quería matar a David, principalmente por envidia, ¿verdad? Hay varios pasajes en la historia entre Saúl y David que te das cuenta que Saúl envidia a David. Entonces Saúl quiere matar a David. Así que David huye de la presencia de Saúl y se va al desierto. Pero no se va solo, ¿verdad? Porque David para ese tiempo ya era un líder, era un líder del ejército de Israel. Y David huye al desierto, pero nos encontramos a David en el desierto, pero tiene como 400 hombres que lo siguieron al desierto, ¿sí?
y se convirtieron en su fiel ejército. De hecho, muchas de esas personas que se fueron con David al desierto, después cuando lees las demás historias de David, ya cuando él es rey, esas personas que estaban con él en el desierto eran ahora parte de la manera en que él reinaba, eran parte de sus capitanes, de los generales de su ejército, porque habían estado con él en el desierto, ¿sí? Así que David huye al desierto y van y le dicen a Saúl, David huyó al desierto, ¿sí? Así que Saúl, que quiere matar a David, junta a sus hombres. Y Saúl junta casi 3,000 hombres y se va en busca de David. ¿Para qué? Para matarlo, ¿sí? Cuando Saúl y su ejército van camino al desierto, sucede algo chistoso, pero natural que a todos les puede pasar. A Saúl le dieron ganas de hacer sus necesidades. Entonces imagínate, ¿no? Van en el camino del desierto y de repente imagino a Saúl, ¿no? Para 3,000 hombres que vienen detrás de él, ¿verdad? Porque le dieron ganas de hacer sus necesidades. Y lo que hace Saúl es que va y se mete en una cueva que está ahí en el camino, a la orilla del camino. Saúl se va y se mete a esa cueva para hacer sus necesidades. Pero por casualidad, imagínate, en medio del desierto, por casualidad, David está escondido al fondo de esa misma cueva. No con los 400 hombres, pero con algunos hombres más, está David escondido en esa cueva, ¿sí? Pero imagínate a David escondido de Saúl porque lo quiere matar y de repente lo ve que empieza a entrar en la cueva, ¿verdad? Pero lo ve desarmado, lo ve que viene con otra intención, ¿verdad? A la cueva. Y cuando los hombres que están con David se dan cuenta de lo que está pasando, le dicen lo siguiente a David, le dicen, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Perdón, lo leí en plural. Dice, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. ¿Sí? Y sí había muchas palabras que se le habían dicho a David desde que había sido ungido como rey, que el Señor iba a tomar, ¿cómo dice aquí? Que el Señor iba a poner a sus enemigos en sus manos, ¿sí? Entonces así está la situación. Eso es lo que sus amigos le están diciendo. Básicamente le están diciendo, David, esta es tu oportunidad. Dios trajo a Saúl a este momento, a este lugar ¿para qué? Para que lo mates literalmente, ¿sí? Pero para David, ¿verdad? Era una fuerte tentación. Imagínate estar ahí escondido, estás huyendo por tu vida y llega tu enemigo y está delante de ti, está desarmado y puedes hacer con él lo que tú quieras en ese momento. La tentación para David era tomar eso como una señal, así como lo estaban haciendo los hombres que lo rodeaban, verlo como una señal de que Dios lo estaba poniendo en sus manos. ¿Qué más podría significar eso? Ponte en el lugar de David. ¿Qué más podría significar eso? A él ya lo habían ungido como rey. Él ya sabía que Dios lo había ungido como rey. Él ya sabía que él iba a ser el rey de Israel. Es más, él sabía que Dios había desechado a Saúl como rey. Qué fuerte tentación, ¿verdad? Porque creo que lo más obvio, así como lo estaban haciendo sus hombres, es pensar, Dios lo puso aquí, lo puso en mis manos. Él había sido ungido como rey. Lo único que se interponía para que él fuera rey era el rey Saúl. Imagina la presión que David estaba sintiendo para actuar, para matar a Saúl. Y después de escuchar las voces de estos hombres que le están diciendo que Dios puso a su enemigo en sus manos, dice la historia que David se acerca a donde está Saúl, lo hace silenciosamente. Y recuerda, Saúl está desprotegido, está completamente desprotegido. David se acerca. Pero cuando se está acercando, en ese momento, David enfrenta la tensión de la que estamos hablando, la tensión de la conciencia.
Una tensión que se produjo dentro de él, indicándole que estaba a punto de cometer una terrible decisión. Porque eso hace la conciencia. La conciencia nos hace saber que estamos tomando o estamos a punto de tomar una terrible decisión. A medida que se acerca a Saúl, esa tensión aumenta. Pero David hizo lo correcto. David prestó atención a la tensión que había dentro de él. Y tan solo a unos segundos antes de actuar, antes de matar a Saúl, gana claridad. Piensa bien, se da cuenta del error que está a punto de cometer. Dice el pasaje, David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl, que está ahí haciendo sus necesidades, ¿verdad? Pero dice, le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Le remordió la conciencia, una tensión en su conciencia, pero David prestó atención. Estuvo a punto de asesinar al rey. El haber matado a Saúl en esas circunstancias lo hubiera convertido en un asesino. ¿Por qué? Porque no estaban en un combate, por lo menos no en ese instante, no en ese momento. Hubiera sido un asesinato. Y eso no estaría bien. En la Biblia hay dos palabras cuando la Biblia dice que no matarás. La Biblia se está refiriendo a asesinar a alguien, ¿sí? Pero, por ejemplo, si piensas en la guerra, en un combate, cuando un soldado de Israel tenía que estar en una guerra y mataba a alguien, eso no era considerado asesinato. ¿Por qué? Porque era parte del combate. Pero en este caso David, si hubiera hecho algo en contra de Saúl, lo estuviera asesinando. Saúl, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, era el ungido de Dios. Todavía era el rey de Israel, ¿sí? Y solo Dios podía quitarlo del trono. Esa era la realidad. El que David cambiara en medio de casi matar a Saúl, que David cambiara de rumbo ahí en esos pasos, ¿verdad? Cuando está a punto de matarlo, nos muestra que prestó atención a su conciencia, que prestó atención a la tensión que había dentro de él. Dijimos, ¿verdad?, que la tensión es esta lucha interior que nos dice: hey, lo que estás a punto de hacer no está bien. Por eso dice el pasaje, le remordió la conciencia, ¿sí? Es una inquietud, es una agitación emocional dentro de nosotros que nos está tratando de decir algo. David obviamente tampoco permitió que sus hombres le hicieran algo a Saúl. Cuando Saúl terminó de estar en la cueva, él no se dio cuenta de nada de lo que había pasado, ¿verdad? Saúl sale de la cueva, pero David salió detrás de él y le dijo lo siguiente, le dijo David: Majestad, Señor mío, ¿por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Sigue diciendo: reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos. Wow, qué palabras de David. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, pero mi mano no se alzará contra usted. Y luego sigue diciendo: cuando David dijo esas cosas, Saúl le dice: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. Eso pasó
con Saúl. Le sigue diciendo, has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. Y luego se pregunta, ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey que consolidará el reino de Israel. Wow. El mismo rey Saúl, ¿verdad? Cae en cuenta de lo que había hecho David. Meses después, dice la historia, que Saúl y su ejército están peleando, están en una batalla en contra de los filisteos. Y de la nada, un arquero de los filisteos simplemente lanza una flecha. Ni siquiera estaba tratando de darle a Saúl. Él simplemente manda una flecha al aire, la cual cae en las espaldas del rey Saúl. Y dice la historia que lo deja mortalmente herido. Una flecha al azar deja mortalmente herido a Saúl. Y como Saúl, ¿verdad? Era un hombre, era rey, era orgulloso. Él no quería morir a manos de los filisteos. Dice la historia que él saca su espada, la pone en la tierra y se deja caer sobre ella para morir. Así muere Saúl, ¿sí? Mientras todo el ejército había sido derrotado, mientras sus propios hijos mueren, Saúl muere sin que David tenga que hacer nada. Cuando la historia de lo que había pasado, cuando la noticia de que Saúl había muerto llega a donde está David, el pueblo que estaba ahí con David lo levantan y lo coronan como rey. David se convierte en el segundo rey de Israel sin asesinar al rey Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no desechó tampoco a David? Así como Dios desechó a Saúl, ¿verdad? Podía haber desechado a David en ese momento, pero David, que estuvo a punto de tomar una mala decisión, escuchó la voz de su conciencia, hizo caso a la tensión que había dentro de él y terminó tomando la decisión correcta. Lo mismo tenemos que aprender a hacer nosotros. No es fácil, pero tenemos estos ejemplos para decir, hey, cuando estoy a punto de tomar una decisión, cuando tengo esta lucha dentro de mí, esta inquietud dentro de mí, porque tal vez la decisión que estoy tomando no es la correcta, o no solamente no es la correcta, es una mala decisión. Tal vez sea una decisión inmoral, tal vez sea una decisión criminal, ¿verdad? Tengo que escuchar la voz de mi conciencia. Detente, haz una pausa y pregúntate, es la pregunta de la conciencia: ¿existe alguna atención que merezca mi atención? Hazte esa pregunta. Y si es así, si dices, ¿sabes qué? Si hay una tensión dentro de mí, presta atención. ¿De qué se trata? Y hemos estado diciendo, ¿verdad? Prestar atención significa que vas a orar más sobre esa decisión. Significa que vas a hablar con personas que conoces, que confías, que sabes que quieren lo bien para ti. Vas a decir, oye, mira, ¿qué piensas de esta decisión que estoy a punto de tomar? ¿Piensas que es lo correcto? ¿Cómo está esta decisión a la luz de la palabra de Dios? ¿Es bueno hacer esta decisión? En otros casos, ¿verdad? Es obvio que la decisión que estás tomando no es la correcta. Es una tentación. Es una tentación a que hagas algo malo, a que tomes una decisión equivocada. Tenemos que prestar atención. Tal vez a través de la conciencia de Dios nos está protegiendo, no solamente a ti, pero a tu familia, de los resultados de una mala decisión. Así como Dios protegió en este caso a David a través de su conciencia de los resultados de una mala decisión para él y para su familia. Fíjate lo que dice Pablo también. Dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. Eso nos puede suceder si no hacemos caso a nuestra conciencia. Y naufragar de la fe no significa solamente, no voy a la iglesia. Naufragar de la fe es naufragar de los ideales de nuestra fe.
Y tú sabes que los ideales de nuestra fe o la meta de nuestra fe es que ser imitadores de Cristo, es vivir como Cristo, es parecernos a Cristo. Y cuando no hacemos caso a nuestra conciencia, naufragamos de la fe, nos perdemos de esa meta a la que queremos llegar, de parecernos a Jesús. Tenemos que poner atención a esto. Tenemos que prestar atención a la tensión que hay dentro de nosotros antes de tomar cualquier decisión, especialmente decisiones que nos van a causar ¿qué? Problemas, que nos van a causar dolor, que nos van a causar arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos que pensar en esto. También algo a lo que quiero animarte con lo siguiente es que esa tensión que está dentro de nosotros puede ser o es una indicación de que hay algo diferente que verdaderamente quieres. ¿Estás a punto de tomar una decisión? No es la decisión correcta. Es una mala decisión que casi está ahí, ¿verdad? Puede ser una decisión inmoral. Pero está siendo tentado a tomar esa decisión. Pero de repente surge dentro de ti esta tensión, esta lucha interior, esta voz interior que te está llamando la atención. Pero aquí está la buena noticia. Esa voz interior te está dirigiendo a aquello que verdaderamente quieres, aquello que verdaderamente anhelas. Porque ninguno de nosotros es como, si la meta de mi vida es tomar malas decisiones y decisiones inmorales y decisiones criminales. Nadie quiere tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Todos queremos tomar buenas decisiones que nos conviertan en mejores esposos, en mejores padres, en mejores hijos, en mejores hermanos, en mejores amigos. Todos queremos tomar esas mismas decisiones. Quiere decir que la voz de nuestra conciencia nos está haciendo conscientes de lo que verdaderamente quieres, de lo que verdaderamente anhelas, de lo que verdaderamente crees, de lo que verdaderamente esperas para ti. Algo mejor, algo honesto, algo íntegro, algo honroso, en lugar de esa decisión que estás por tomar. Y quiero terminar con lo siguiente. Leímos al principio de la reunión un pasaje, y el pasaje es una oración que David escribió cuando estaba en el desierto siendo perseguido por Saúl. Antes de que Saúl llegara a la cueva, antes de que Saúl estuviera cerca de David, David sabía que Saúl lo estaba persiguiendo, y David, en un momento de oración, él escribe una oración que ahora lo conocemos como un salmo. Lo cual para mí me muestra, ¿verdad?, que ese salmo, esa oración de David, muestra lo que David realmente quiere. Pero cuando estaba ahí cerca de Saúl, ¿verdad?, no sé qué tan presente tenía su oración, pero gracias a su conciencia, gracias a que David le hizo caso a su conciencia, pudo echar mano de lo que realmente quería su corazón, de algo más honesto, de algo más íntegro, de algo más honroso. Y esa es la oración que David había escrito. Tal vez días antes de que eso sucediera, David había escrito: sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca. Pues gente extraña se levanta contra mí. Gente violenta procura matarme sin tener en cuenta a Dios. Y lo puse aquí en ese color, porque esas son las mismas palabras que David dijo cuando él estaba a punto de matar a Saúl. ¿Cómo lo voy a matar sin tomar en cuenta a Dios?, dijo Saúl. Dice aquí, sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro. El Señor es quien me sostiene. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre y alabaré tu nombre. Lo puse 2 veces. Señor, porque es bueno. Pues me has liberado de todas mis angustias, y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Wow. Esto lo había orado David.
Pero ahora estaba a punto de tomar una decisión que iba en contra de lo que había orado. Pero quiere decir que su conciencia lo estaba guiando a aquello que él realmente quería, aquello que él realmente anhelaba y esperaba para su vida. Gracias a Dios por la conciencia. ¿Y sabes qué? Lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces tú has orado que quieres ser fiel a Dios? ¿Cuántas veces tú has orado que quieres ser un mejor cristiano? Que quieres amar mejor, que quieres ser un buen esposo, que quieres ser una buena esposa, que quieres ser una mejor persona, parecerte a Jesús. Quiere decir que cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, una decisión que nos va a desviar de nuestra meta, de nuestro propósito, y nuestra conciencia se enciende, nuestra conciencia nos manda esa señal, muy probablemente te está guiando en la dirección que verdaderamente quieres seguir. No en esta aparente dirección que quieres tomar, que es la equivocada. No menosprecies tus oraciones. Yo regularmente, no lo hago todas las semanas ni todos los meses, pero de tiempo en tiempo hago oraciones. Y la manera en que hago mis oraciones es que me pongo en mi computadora, empiezo a orar, pero mientras estoy orando estoy escribiendo mis oraciones. Y yo tengo oraciones que yo escribí en mi computadora a principio del 2000, 2001, 2002. Y de tiempo en tiempo regreso a esas oraciones. Y me pregunto, ¿qué estaba orando yo en el 2002? ¿Qué estaba orando yo en el 2003? ¿Qué estaba orando en el 2010? ¿Sí? Porque esas oraciones hablan de lo que realmente queremos, del tipo de persona que queremos ser. Y tenemos que de alguna manera tener presente esa manera de pensar en nosotros. Alguien dijo que la oración no se trata de nosotros doblarle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. La oración se trata más de lo que la oración hace en nosotros. El tipo de persona en la que te convierte cuando oras. Cuando eres honesto con Dios, cuando eres honesto contigo mismo, cuando presentas las cosas delante de Dios tal y como son. Nuestra conciencia es un regalo de Dios, pero la Biblia nos habla del riesgo de ignorar nuestra conciencia, de dejarla en ciertas ocasiones inútil, sin la capacidad de ayudarnos en este tipo de decisiones. La manera en que tú mantienes tu conciencia, ¿cómo se puede decir? Ejercitada, ¿verdad? En buenos términos es obviamente poniendo atención, haciendo caso, pero también alimentando tu alma, alimentando tus pensamientos, alimentando tu corazón de las cosas correctas. Otra vez, a través de la oración principalmente, pero también a través de la lectura, a través de lo que cantamos. ¿Verdad? ¿Qué cantamos cada domingo? El tipo de personas que queremos ser, el tipo de relación que queremos tener con Jesús, el tipo de iglesia que queremos ser. Quiere decir que cuando venga la tentación para hacer lo equivocado, para hacer lo incorrecto, nuestra conciencia va a tener de dónde, ¿verdad? Decirnos, hey, hay una mejor forma. Eso no es lo que realmente quieres. Esto es lo que realmente quieres, porque lo has orado cientos de veces, porque lo has cantado cientos de veces, porque lo has leído cientos de veces. Qué importante es hacernos la pregunta de la conciencia.